de Tucumán, Argentina. Es consultor internacional. Cuenta con más de 35 años de docente e investigador de grado y posgrado en diferentes países y universidades. Ha recibido más de 70 distinciones y premios. Además, cuenta con más de 600 publicaciones científicas en revistas de impacto y libros. Su nombre y persona han aparecido junto a sus investigaciones en la Enciclopedia Británica y documentales de la BBC de Londres, Sir David Attenborough, La aventura del hombre de Argentina, TN Ecología y programas de televisión y radio de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. Actualmente es docente investigador de grado y posgrado en universidades de aquí de Ecuador, de Bolivia, y miembro de la Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable. Además, es director y conductor del programa de divulgación científica La Academia, Café Virtual Científico y Cultural. Este es un breve resumen del doctor Enrique Richard, porque de verdad el currículum de él es demasiado extenso y nos pasaríamos aquí por lo menos un par de horas hablando pues, de la maravilla del currículum del doctor Enrique Richard. Bien, doctor Enrique Richard, pues el set es todo suyo. Podemos comenzar con la presentación. Muchísimas gracias, querido amigo Freddy. Y bueno, un saludo cordial a todos los amigos, colegas, compañeros de la prestigiosa Universidad Técnica de Manabí. Mi mayor agradecimiento por esta cordial invitación. Y bueno, tema de hoy es un tema complejo. Me pidieron 45 minutos y la verdad es que eso me traumatiza. Creo que después de esta conferencia voy a tener que ir a un psicólogo porque no sé cómo voy a hacer para simplificarlo, pero vamos a tratar de hacerlo. Repensando Amazonas, miren qué tema, hay que repensarlo. Potencial para un manejo sostenible, económico y saludable alternativo a las economías agropecuarias tradicionales. Hoy voy a provocar muchas disonancias cognitivas con esta charla, me voy adelantando. Bien, una frase que sintetiza de alguna manera lo que voy a exponer hoy y que está en el último libro que publiqué de educación ambiental, lo tenemos ahí en pantalla. Investigar para conocer, conocer para educar, educar para conservar y conservar para prosperar. Si le quitamos todo lo del medio a esta frase, y dejamos la primera y última palabra, tenemos la esencia del desarrollo sostenible. Queremos prosperar, tenemos que investigar. No hay otro camino, Y de eso vamos a hablar hoy. Muy bien, dicho esto, no me voy a presentar porque mi amigo Freddy me presentó excelentemente bien, pero siempre tengo la diapositiva porque ya me ha pasado que en otros congresos se dice el pecado, no el pecador, pero en otros congresos directamente me tiraron a la piscina sin bañador, o sea, ni la presentación siquiera. Entonces ya aprendí y por si acaso, hombre prevenido vale por dos, la presentación. Bien. Pasemos esto y, como les decía, el principal desafío, lo que me traumatiza de estas conferencias es el tiempo. Así que vamos a eso. Bien, una cosa fundamental es que hoy todos hablamos de este tema y lo hemos convertido en un cliché. Desarrollo sostenible, todo es sostenible o sustentable o lo que sea parecido a sostenible o sustentable. Y sumado a esto, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todos hablamos de este tema, pero muy pocos realmente lo entienden
en su esencia fundamental. ¿Y cuál es su esencia fundamental? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo voy a explicar muy breve, en facilito, como se lo explico a mis estudiantes para que lo entiendan, porque ellos memorizan lo que dice la Cumbre de Río en 1992 y lo repiten como lorito sin llegar a entender la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Bien, la esencia es muy sencilla. Un solo ejemplo y muy rapidito. Ustedes heredan 5 millones de dólares. Fantástico. ¿Qué podemos hacer con 5 millones de dólares? Podemos hacer un montón de cosas. Los latinos, ¿qué haríamos? Los latinos, la Dolce Vita durante 2 meses y después nada. No me queda pobre de nuevo. Pero, si pensamos bien, ¿qué haríamos? Lo pondríamos, lo lógico sería ponerlo en un banco y cuando yo deposito esos 5 millones a plazo fijo mensual, lo que estoy depositando se llama capital. Y quiero que nos quede esta palabra porque la vamos a utilizar mucho. Entonces, ese capital de 5 millones de dólares a mí me da una tasa de interés de $8,000 mes. Y yo con $8,000 mes viviría muy bien. Ojalá ganara eso. Viviría muy bien, creo que cualquier persona. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vivo con $8,000 mensuales y envejezco y me muero? ¿Cuánto dinero queda en el banco? 5 millones de dólares, el capital. Y eso es lo que le heredo a mi hijo o a mi hija. Eso es la esencia del desarrollo sostenible. Aprender a usar el capital que nos da la madre naturaleza, nuestra madre Pachamama, sosteniblemente. ¿Y eso qué implica? Ese capital da una tasa de interés. Toda la biodiversidad da una tasa de interés. Y nunca nos hemos ocupado de estudiar cuál es esa tasa de interés. Entonces, el ser humano se ha dedicado a lo largo de su historia a usar el capital, no el interés. Por eso estamos destruyendo el planeta. Bien, aquí tenemos los famosos objetivos de desarrollo sostenible, que son muy lindos, pero la base de este desarrollo sostenible es la investigación para aprender cómo utilizar el interés que nos da el planeta Tierra sin tocar el capital. La pregunta del millón, ¿se puede eso? Sí se puede. Y vamos a ver cómo. Bien, primero nos vamos o mejor dicho, voy a dar una pincelada, nada más, muy superficialmente, de los problemas que afectan a este desarrollo sostenible. Bueno, en primer lugar, tenemos una demanda exponencial de energía. Es decir, el ser humano cada vez necesita más y más energía. ¿Pero la usa racionalmente? No. El latino, por ejemplo, le encanta tener el auto más grande que pueda comprar, el que consuma más gasolina, aunque lo use una sola persona. Por eso hoy en Ecuador los vehículos más utilizados son los SUV, es decir, los autos que son para la familia entera o más y lo usa una sola persona. Bueno, ahí ya tenemos un problema, y no cualquier problema. A eso hay que sumarle el deterioro ambiental, el calentamiento global, las consecuencias del calentamiento global, el cambio climático, la principal de ellas, el problema de la sociedad de consumo, que queremos un celular nuevo cada vez que aparece, es decir, cada año o cada 6 meses o lo que sea .com. Y sumado a eso, algo que muy poca gente realmente entiende, la explosión demográfica.
tenemos un planeta que es una esfera, aunque los terraplanistas piensen lo contrario. Es una esfera, y la esfera tiene una superficie finita, una superficie limitada. No tenemos más superficie que esa. Pues bien, eso parece que no está muy claro. Entonces, resulta que la humanidad a lo largo de su historia ha tenido un número de pobladores más o menos constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que comienza la sociedad industrial, lo que hoy se denomina antropoceno. Entonces, con el antropoceno se dispara la población mundial por los avances de la medicina, por los conocimientos nuevos, etc. Es muy largo las explicaciones, pero ahí se disparó. Y resulta que actualmente estamos en este punto, en 8.000 millones de personas. Es un punto muy alto. ¿Por qué? Porque el siguiente punto son los 10.000 millones de personas. Y las Naciones Unidas prevén que ese punto llegue en el 2050. ¿Y qué significa? Significa el punto de no retorno. ¿Y cuál es el punto de no retorno? El punto en el cual vamos a tener más personas en el planeta que alimento. Eso en el supuesto caso de que haya una distribución de alimentos equitativa. Y sabemos que no es así. Pero bueno, el punto de no retorno está muy cerca como para no tomárselo en serio. Pero ahí está. Y bien, aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los países. Este es un planiferio y los colores muestran los países que contribuyen. Los más cercanos al rojo son los que más contribuyen a la población mundial, a la explosión demográfica. Curiosamente, si miramos con detenimiento, son los países que tienen menor calidad de educación. Porque la explosión demográfica no pasa por soluciones drásticas como proponen muchas personas, como cuáles, esterilizaremos a la gente. No, eso es una barbaridad, eso es un atentado contra los derechos humanos. Hay que utilizar el anticonceptivo más fantástico jamás inventado. Y si no saben cuál es, se los cuento. Educación. Ese es el anticonceptivo más fabuloso. En estos momentos, las personas más educadas son las que menos hijos tienen. Paradójicamente, lo contrario es lo contrario. Y en este mapa se lo ve clarito, clarito. Los países que tienen menor calidad de educación son los que tienen mayor tasa de natalidad también. Y eso contribuye a esa explosión demográfica que nos va a llevar a este punto, el punto de no retorno, el punto en el cual vamos a tener más población que comida. Y este es el planeta que le queremos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ojo con eso. Sumado a eso, nos autodenominamos, con una soberbia que no sé de dónde la heredamos, Homo sapiens. Así nos autodenominamos. ¿En serio? ¿En serio? La única especie capaz de atentar en contra de sí mismo es el ser humano. ¿Y qué es lo inteligente en eso? Absolutamente nada. ¿Qué estamos viendo en pantalla? En pantalla estamos viendo el Océano Pacífico, el océano más grande del planeta, la reserva de alimentos más grande del planeta. ¿Y qué es esta mancha roja? Cesio 138.
radioactividad de Fukushima. Eso estamos viendo. Radioactividad que hoy ya llegó a Ecuador. Ya la tenemos en Ecuador. Es decir, con esta gran sabiduría que dice tener el ser humano, hemos contaminado la reserva de alimentos más grande del planeta, el Océano Pacífico. No veo que a alguien le importe, por si acaso. Bien, hay muchas explicaciones para esto. Bueno, aquí tenemos el mapa de lo que está pasando. Hay muchas explicaciones. Está el síndrome de la rana. ¿Qué es el síndrome de la rana? Bueno, si uno tira una rana en agua hirviendo, la rana salta porque se quema. Pero si uno tira una rana en agua fría, la rana se queda ahí. Y si uno calienta el agua muy despacito, va a llegar un punto en que la rana, cuando se quiera acordar que el agua está hirviendo, ya se murió. Bien, eso le está pasando al ser humano. Es decir, todos los problemas ambientales del planeta le están afectando al ser humano, pero en forma tan gradual que lo dejamos pasar. Cuando nos queramos acordar, nos vamos a encontrar de nuevo con esto que estamos viendo en pantalla. Ojo con esto. Bien, la huella ecológica, que es algo muy bonito en el papel, pero que también nadie le da bolilla, y sumado a eso, las nuevas generaciones, la generación Z, no sabe lo que está pasando en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque viven adentro de un termo. Esta foto es una foto que yo tomé en Bolivia, a una cuadra de la universidad donde yo daba clase. ¿Y qué estamos viendo? Los estudiantes, cuando tienen un rato libre, hacen esto, se vienen a este lugar y ¿qué están haciendo? Están con el celular, no saben lo que pasa a su alrededor, no tienen idea de lo que pasa en el mundo. Bueno, qué bueno que en Ecuador esto no pasa. No pasa. ¿O sí pasa? Esto es Guayaquil, por si acaso, Esto es Guayaquil. Y en Guayaquil a mí me sorprendió porque yo dije, oh, qué lindo este paseo por el malecón. Qué paisaje hermosísimo. Sí, pero la gente no está viendo eso. La gente tiene internet gratis y la droga del celular. Bien. Stephen Hawking a eso le llamó la era de la estupidez. Perfecto. Pero somos científicos. Entonces, pongámosle un nombre. Flynn, en la década del 30, hizo un estudio maravilloso. El libro de él, la cita la tienen ahí a pie de página. Se lo recomiendo ampliamente, porque este estudio ha dado mucho que hablar. En este estudio, Flynn tomó varias generaciones y demostró que el coeficiente intelectual del ser humano iba en aumento. Y realmente iba en aumento hasta la década del 80. En la década del 80 empezó a caer abruptamente. Y claro, hoy, antes de la década del 80 existía el rock, existía la música clásica, existía la música. Ahora existe Bad Bunny. Y un lenguaje, que es el lenguaje del celular, extremadamente limitado. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con la inteligencia? Todo. ¿Por qué? Porque si un cerebro, para expresarse, dispone de 5 palabras nada más, pues no tiene que hacer ningún esfuerzo. Ahora, si un cerebro dispone de 5.000, 10.000 palabras para expresarse, va a tener que hacer un esfuerzo extra, y ese esfuerzo extra es como los músculos. Si uno quiere tener el físico de Schwarzenegger, tiene que ir al gimnasio.
Lo que se usa se hipertrofia y lo que no se usa se atrofia. Bien, queremos músculo, hay que hacer fierros. Queremos ser inteligentes, hay que resolver problemas. Ese es el ejercicio para el coeficiente intelectual. Y las nuevas generaciones son las llamadas generación de cristal, porque los padres son de algodón, desde el punto de vista psicológico, así los llaman. ¿Por qué padres de algodón? Porque no quiere que el hijo haga esfuerzo, que el hijo resuelva problemas, pero les causan un daño tremendo. Entonces, hoy el problema es que las nuevas generaciones, que son las que tienen que salvar el planeta, viven en una burbuja. Y lo peor de todo es que no les gusta que uno les diga los problemas. Son alérgicos a los problemas. Por eso también tienen serias dificultades para hacer investigación. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata la investigación? De resolver problemas. Pero no quieren hacer investigación porque no, a mí me lo han dicho en los cursos de metodología de la investigación, pero usted, doctor, habla de problemas y no todo está mal en este país, en este planeta. Hay cosas que están bien. Y yo tengo que decirles, pero excelente que haya cosas que estén bien. Lo aplaudo, lo que esté bien, fantástico. Pero, ¿para qué sirve un investigador? Para resolver problemas, para resolver lo que está mal. Por lo tanto, ¿de qué habla un investigador? De lo que está mal, porque eso es lo que hay que resolver. Eso es lo que hay que arreglar. Pero los psicólogos a eso le llaman disonancia cognitiva, el rechazo a escuchar algo que no me gusta, como lo que voy a hablar hoy de la Amazonía. Bien, entonces, este efecto Flynn ha dado lugar a la anticiencia, a la explosión demográfica, a un montón de problemas que nos ha conducido a este estado. Un crecimiento demográfico, la gente no cree en la ciencia, un video de TikTok vale mucho más. Y bueno, los resultados, ¿cuáles son? Que la economía actual, y ahora sí, voy a ser muy minimalista porque el tiempo es sumamente corto, extremadamente minimalista, pero ¿qué hace el ser humano actualmente? Lo que están viendo en pantalla. ¿Y qué estamos viendo en pantalla? Miren a la izquierda. A la izquierda estamos viendo un cubo. Me voy a inventar una nueva medida. La hectárea cúbica. ¿Ok? Es decir, 100 metros por 100 metros por 100 metros. Una hectárea cúbica o 100 metros cúbicos, como le quieran llamar. Y este cubo representa una hectárea cúbica de bosque. Vamos a ejemplificar con Amazonía. Entonces, ¿qué hace el ser humano actual? El ser humano actual agarra y dice, oh, esta selva me va a costar, no sé, miles de dólares destruirla para que yo pueda sembrar soya o maíz o arroz o lo que sea .com. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio hacemos eso? Esto es demencial. A ver, ¿por qué es demencial? Lo que yo les dije. Esta hectárea cúbica se llama capital. Este capital da una tasa de interés. Ahora, ¿qué hace el hombre supuestamente sabio? Le prende fuego. ¿Por qué? Porque quiere sembrar soya. Entonces le prende fuego. ¿Y eso qué implica? Esta hectárea cúbica es una hectárea cúbica de celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Un polímero de la levoglucosa. O sea, en otros términos, la celulosa es dióxido de carbono fijado. Eso es. Entonces le prendo fuego y suelto a la atmósfera toneladas métricas de dióxido de carbono. Y después
¿por qué pasará el cambio climático? La verdad, no sé. No sé por qué pasa el cambio climático. ¿Por qué hay un aumento en el clima global? No tengo idea por qué será. Por los gases de efecto invernadero, por eso pasa. ¿Y de dónde salieron? Lo acabo de decir. Ah, pero eso no es toda la historia. ¿Qué más hay detrás de esto? Cuando yo quemo 1 hectárea cúbica, estoy quemando 1 hectárea cúbica de una máquina que produce como efecto residual de algo que en algún momento todos estudiamos y que se llama fotosíntesis. Entonces, como efecto residual, produce oxígeno. Y muchos seres humanos todavía no se han dado cuenta que necesitan oxígeno para el proceso metabólico inverso a la fotosíntesis, la respiración. Entonces, por un lado, estamos tirando dióxido de carbono que nos perjudica con el cambio climático. Por otro lado, estamos eliminando la máquina que produce oxígeno que necesitamos para respirar. ¿Y todo eso para qué? Porque necesito 1 hectárea de superficie de soya. Perfecto, ya quemé la hectárea cúbica. ¿Y ahora qué hago? Siembro soya. Pero esto es un volumen, lo que tengo a mi izquierda. Y a la derecha lo que tengo es una superficie. Cuando yo recojo ese cultivo de soya, estoy tomando el capital, el interés y me estoy endeudando con el banco. ¿Por qué? Porque cuando yo cosecho, saco todo, todas las plantas de soya o de maíz o de lo que sea. Saco todo, el capital y el interés. ¿Y por qué me endeudo con el banco? Porque lo que tiene el grano de soya o el grano de maíz o lo que sea, lo sacó de la tierra. O sea que esa tierra, después que yo levanté el cultivo, le quedan menos nutrientes que antes. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tarde o temprano esa tierra va a quedar estéril. Bueno, no hay problema. Quemamos otra hectárea de bosque. Claro, pero tarde o temprano se van a terminar los bosques. Ese es el problema. Entonces, a esto que acabo de describir se lo denomina en ecología economías R, porque son economías de todo o nada. ¿Hay alguna alternativa para esto? Por supuesto que sí. Las economías K, las economías inteligentes. ¿Qué otro problema tienen las economías R? Como lo dije recién, son de todo o nada. ¿Eso qué significa? Que los latinos, por ejemplo, nunca entendemos cómo funciona la economía. Entonces, un buen día el precio de la soya está por la estratosfera. Entonces, ¿qué hacemos los latinos? Todos cultivemos soya porque mira, el precio está altísimo. Error. ¿Cómo todos cultivemos soya? Bueno, eso hacemos. Todos cultivan soya. Perfecto. ¿Y después qué pasa? Que la oferta supera a la demanda y el precio cae. Y terminan, todos los que apostaron a la soya, terminan pobres. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué sentido tenía eso? Ninguno. Bueno, ¿hay alternativa? Por supuesto. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es dejar la Amazonía como está. Porque además, ¿a quién se le ocurre cultivar en la Amazonía? ¿Cómo a quién se le ocurre? Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿por qué destruyen la selva? Pero profesor, eso es evidente. Con todos esos árboles, es el suelo más fértil del planeta. ¿En serio? ¿En serio? Eso es no entender nada, ¿eh? La Amazonía
tiene suelos estériles. Estériles. Son los suelos más estériles del planeta Tierra. ¿Y los más fértiles cuáles son? Paradójicamente, los de los desiertos. Esos son los más fértiles. ¿Cómo van a ser los más fértiles los de los desiertos? Me dicen los propios estudiantes. Por supuesto. Pero si fueran fértiles, ¿por qué no hay plantas? Porque no hay agua, por eso no hay plantas. No porque no sean fértiles. Es importante aprender a pensar, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué hacemos con la economía R? Por ejemplo, mi país, Argentina. En Argentina destruyeron todos los ecosistemas para sembrar soya. Y Argentina se convirtió en el segundo productor mundial de soya. Y encima soya transgénica, para peor todavía. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque fíjense este mapa. A la izquierda, las ecorregiones de Argentina, hace 30 años atrás. A la derecha, el mapa de la soya. Se reemplazó biodiversidad, capital, por monodiversidad. Eso es demencial. Un volumen a la izquierda por una superficie. Eso es demencial. Y todo, ¿por qué lo hicieron? Porque alguien dijo, apostemos a la soya que nos vamos a enriquecer y nos vamos a convertir en la potencia mundial que siempre fuimos. Ajá. ¿Y cómo le va a Argentina económicamente hoy? A la segunda potencia mundial sojera, ¿cómo le va? Extraordinariamente bien, ¿no es cierto? No, le va muy mal, muy mal. Ya estamos camino a destronar a Venezuela. Estamos compitiendo ahí, cabeza contra cabeza. Mal. Y además de eso, ¿a quién se le ocurre también, por ejemplo, Bolivia, destruir Amazonía para poner ganado? Otro productor de efecto invernadero. Y mis estudiantes me dicen, ¿pero qué tiene que ver la vaca con el efecto invernadero? No sé, por eso puse esta foto que me pareció fantástica. Los gases de las vacas, producto de la fermentación, el principal de esos gases es metano. Y el metano tiene 25 veces más poder de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Las vacas son las principales productoras de efecto invernadero, mucho más que todos los autos juntos del planeta. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Cuando dicen las hamburguesas, la carne es responsable del cambio climático, hay mucha gente que no lo entiende. Bueno, ahí tienen la explicación de por qué. ¿Y qué es lo que buscamos con una economía K, una economía sostenible? Lo que buscamos es la intersección de esta trilogía tan interesante. Lo ecológico, lo económico y lo social para llegar a un equilibrio sostenible pero equitativo. Y en esta ecuación hay algo que también la mayoría no entiende. Por ejemplo, en Latinoamérica, carreras como biología, nadie le da pelota. Bueno, la UTM sí le está dando pelota, porque acaba de crear la carrera, felicidades por eso, eso ha sido brillante, brillante. Las carreras de biología nadie le da pelota, ecología menos. Pero, ¿y ecología para qué sirve? No tengo idea para qué sirve. A ver, ¿para qué podrá servir ecología? La etimología de las palabras. Eco, ¿qué significa? Casa, con S, no con Z. Logos, estudio. El estudio de la casa. Para eso sirve la ecología, para estudiar la casa. ¿Y cuál es la casa? Y la casa es Puerto Viejo, Ecuador,
Latinoamérica, el planeta Tierra, en la escala que quieran, es nuestra casa. Y hay otro término que todo el mundo utiliza y tampoco lo entienden muy bien: economía. Economía, no sé si se dieron cuenta, empieza igual que ecología. Eco, casa. Nomos, administración. ¿Qué es economía? Desde el punto de vista aristotélico, la administración de la casa. Perfecto. Ajá. ¿Y por qué nos va mal en Latinoamérica? Porque todos han escuchado la famosa frase, nuestro país es un país inmensamente rico. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero ¿y por qué hay tanta pobreza? Ajá, ajá. Yo les voy a explicar por qué. Porque economía no funciona sin ecología. ¿Por qué no? Porque yo no puedo administrar economía un país que no conozco ecología. Entonces, ¿para qué sirve la ecología? La ecología le dice a un país los recursos que tiene, el capital que tiene, su utilidad y la tasa de interés para hacer sostenible ese capital. Entonces la economía, con ese inventario de riqueza, puede administrar. Ahora, si la economía lo único que conoce es gas o petróleo, pues solamente va a administrar gas o petróleo y da lugar a las economías que tenemos. Bien, entonces, ¿cómo debería funcionar un país? Ecología tiene que trabajar de la mano de la economía. Y a partir de ese matrimonio tiene que nacer un hijo que se llama política. Y esa política, con una planificación adecuada que tiene que ir acompañada ¿de qué? De educación. Pero tiene que ser una educación en, por, para Ecuador, en, por, para Bolivia, en, por, para el país que sea, que no es la educación que tenemos. Y no es porque yo opine así, ni remotamente. Hagan un test. Cuando ustedes quieran, pregúntenle a cualquier niño, pregúntenle si sabe lo que es un león, si sabe lo que es una jirafa, si sabe lo que es un hipopótamo. Sí sabe, sí sabe. Pregúntenle qué es un quele, qué es una queñola, qué es una guaraguazú. Ah, eso no. ¿Por qué no? Porque son animales nuestros. Ah, ajá. ¿Y por qué no saben? Porque no educamos para conocer nuestro país. Y eso tiene mucho que ver incluso con la soberanía nacional, porque el patriotismo, el amor por lo propio, depende de que yo lo conozca. Nadie ama lo que no conoce. Si yo quiero que un niño se enamore de Ecuador, tengo que mostrarle Ecuador desde pequeño, mostrarle el maravilloso país en el que vive para enamorarlo. Y si logro enamorarlo, no tengo que aplicarle leyes ambientales ni mucho menos, no. La conservación surge solita. ¿Por qué surge sola? Porque nadie perjudica, nadie daña lo que ama. Por eso. Bien, entonces, frente a todo este panorama, ¿qué hacemos? Bueno, aplicar lógica y sentido común. Yo no puedo explotar, manejar, administrar, aprovechar lo que no conozco. Entonces, acá viene como parte de la ecuación lo que yo puse en la carátula inicial, la investigación. El primer requisito para repensar la Amazonía es investigar. ¿Y qué me dice a mí la investigación? Aquí tenemos un cubo, el cubo
amazónico, la hectárea cúbica que les había mostrado esquemáticamente. Miren, la biodiversidad que hay es espectacular, pero, acá viene el pero. Sería un error pensar que esta biodiversidad se debe a la fertilidad del suelo. No, no existe tal cosa. Es un mito, la fertilidad. ¿Por qué es un mito? Porque no es tal. Los suelos amazónicos son suelos lateríticos, son suelos religiosos. ¿Por qué son religiosos? Porque tienen mucha fe. Mil disculpas, tenía que hacerlo al chiste. Son lateríticos porque tienen mucho hierro. Por eso, fe. Bueno, era un chiste edafológico. Ok. Todos los árboles amazónicos son árboles muy frágiles que se caen con un vientito. ¿Por qué? Porque las raíces son muy superficiales. ¿Por qué son superficiales? Porque cualquiera que haya caminado por el suelo amazónico, y yo lo he hecho durante décadas, pisa una esponja de hojarasca. El suelo amazónico está vivo, tiene una biodiversidad increíble que descompone esa hojarasca, y las raíces que estamos viendo aquí abajo, además de la red micelial, se encarga de descomponer esa hojarasca y poner los nutrientes a disposición de las raíces. Es decir, la fertilidad amazónica se debe al reciclaje de nutrientes. Por eso el peor error que puede cometer el ser humano es abrir huecos en la selva. Porque en el momento que abre un hueco en la selva, se lava la hojarasca del suelo, se pierden los nutrientes y el bosque empieza a morir. Bien, esto es así, muy superficialmente. Hay mucho más para contar de esto. Tengo unas fotos espectaculares, pero el tiempo es cortísimo y tengo que terminar esto. Otro día se los muestro, pero tengo fotos de cómo el suelo ha lavado algunos árboles y se ve toda la superficie de unos 30, 40 metros a la redonda, todas raíces superficiales, y ahí muestra cómo funciona esto. Es algo maravilloso. Pero bueno, comprendamos la Amazonía. ¿Quién inventó el concepto de desarrollo sostenible? ¿La Cumbre de Río de 1992? No. El ser humano es un burro, no sabe nada. ¿Quién inventó el desarrollo sostenible? Ahí lo tenemos. Los predadores. Mis estudiantes me suelen decir, ¿por qué es tan difícil ver jaguares en la Amazonía? Porque hay pocos. ¿Pero por qué hay pocos si hay tanta comida? Porque son territoriales. ¿Y por qué son territoriales? Pero ya lo dije yo. ¿Cuándo? Cuando hablé del capital. El territorio de un jaguar. ¿Cuál es el territorio de un jaguar en la Amazonía? 5.000 hectáreas en promedio. En promedio. 5.000 hectáreas. ¿Por qué un jaguar necesita 5.000 hectáreas? Porque eso se llama capital. Un jaguar lo entiende, el ser humano no lo entiende a eso. Entonces, ¿qué hace el jaguar? El jaguar simplemente utiliza el interés que le da ese capital. Entonces, un día, el chancho del monte tiene 4 chanchitos. Bueno, el más rezagado de todos le toca, cobró el interés. Otro día le tocará al lagarto y así sucesivamente. Y después de un par de años le volverá a tocar al chancho del monte. Ahora, ¿qué tan eficientes son para usar sosteniblemente los recursos los predadores? 100%. Nunca un depredador extinguió a su presa. Nunca. El único inútil que hace eso, no le cuenten a nadie, es el ser humano. Es el único que hace esas cosas. Pero los predadores, no.
No. Por eso ustedes van a ver en las documentales que el león cuando tiene sed toma agua. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y toma agua al lado de quién? De la cebra, del antílope, que son sus presas. ¿Y por qué no las mata? Porque es el capital, es el capital. No, no, el capital no se toca. El interés sí, el capital no. Bien, entonces, para que lo entendamos, la economía K, la alternativa a la R, el repensar a la Amazonía, ¿en qué consiste? En dejar a la Amazonía como está. Pero ¿y cómo voy a ganar? Voy a ganar lo mismo que siempre. ¿Y cómo se hace eso? Porque esta selva que estamos viendo aquí se llama capital. Y ese capital me puede dar un interés, que lo estamos viendo en pantalla, cuya superficie es igual en volumen a la que yo dejaría si quemara la selva y la reemplazara por soya. Pero la diferencia es que aquí yo dejo la selva intacta. ¿Y qué puedo obtener? ¿Qué hay aquí en esto que estoy señalando que dice K? En este interés. ¿Qué hay? Hay muchos productos en pequeña cantidad. De eso se trata la economía K, que es una economía inmune a los vaivenes del mercado. ¿Por qué? Porque si el precio de un producto cae, no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo produzco muchos productos en pequeña cantidad. Entonces, si el precio de uno cae, no me afecta la economía. ¿Y cuánto se puede ganar con esto? Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Mis estudiantes les hago hacer un ejercicio y el que menos gana, $1 millón al año con 1 hectárea de selva, sin destruirla. ¿Ustedes creen que no? Sáquenle punta al lápiz. Rápidamente, ¿eh? Bien, acá lo tenemos, la ecuación final. ¿Qué es lo que hace el ser humano hoy? Este cubo que estamos viendo a la izquierda le prende fuego, ya lo dije, y lo reemplaza por esta superficie. Es ridículo. ¿Cuál es la alternativa? Dejar la Amazonía en pie con todos los servicios ambientales que da, que no son pocos, son muchísimos, de eso hay otras conferencias para dar. La dejo en pie a este cubo y solamente utilizo esto, la parte de arriba, el interés. ¿Y en qué consiste ese interés? No se separen, ahora viene. Y acá está. La ecuación es muy sencilla, no destruir y ganar más todavía, mucho más, sin destruir. ¿Pero acaso se puede eso? Por supuesto. Pero se necesita algo que no nos gusta escuchar. Una mala palabra. ¿Cómo se llama esa mala palabra? Investigación. Así se llama. Entonces, investiguemos este cubo. ¿Qué tenemos en este cubo? Bien, en este cubo hay diamantes por todas partes. Porque cuando hablamos de un recurso natural, ¿de qué estamos hablando con un recurso natural? Todos creemos que el recurso natural es un listado que está en un libro. No, error, eso no es un recurso. Un recurso es todo aquello perceptiblemente económico, es decir, depende de la percepción de la persona. Para una persona, la selva puede ser un obstáculo para sembrar soya. Para otra, puede ser un diamante en bruto. Veamos los diamantes. ¿Qué podemos encontrar en 1 hectárea de selva? Veneno. Hay mucho veneno. ¿Y acaso eso tiene valor? Por supuesto. ¿Qué más? Metabolitos secundarios. ¿Y qué son los metabolitos secundarios? Bueno, a ver. Los metabolitos secundarios son todo lo que ustedes compran en la farmacia y que le llaman medicamento. Esos son. Entonces, el sauce, por ejemplo, el Salix humboldtiana, produce un metabolito, un veneno, para que no se lo coman los herbívoros. Ese
veneno se llama ácido acetil salicílico. Entonces, la industria farmacéutica a eso le llama aspirina. Y Bayer gana mucho con la aspirina, créanme. Bien, la industria farmacéutica es la tercera industria que más gana en el planeta Tierra. Y el 80% de lo que se vende en la farmacia salió de la Amazonía. Bien, ¿qué más? Carnes de monte, orquídeas, miel de monte, la meliponicultura, especies exóticas, plantas medicinales, semillas, peces, turismo, gastronomía, un muy largo etcétera. Todo eso son los diamantes en bruto. ¿Qué necesito yo para manejar una hectárea de selva o toda la Amazonía? La receta de cocina la tienen en pantalla. Número 1, conocimiento de todas las especies involucradas para saber cuál es su tasa de interés y qué utilidad tiene. Investigar para conocer. Número 2, difusión y divulgación del conocimiento. Conocer para educar, enseñarle a la población el valor que tiene esa biodiversidad, enamorarla para que la conserven, hacer una tabla fenológica. ¿Para qué sirve eso? Para saber en cada momento del año qué me produce la selva y finalmente desarrollar técnicas de manejo y conservación. Conservar para prosperar. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una tabla fenológica. Mes tras mes, las distintas especies y lo que me producen. Frutos, semillas, etcétera, etcétera. Bien, veamos algunos muy pobres ejemplos, porque ya se me está, creo que ya se me acabó el tiempo. A ver, venenos. Hay mucha gente que dice, pero el veneno, ¿qué valor tiene el veneno? Bueno, no tengo idea. A ver, los venenos generan 40.000 millones de dólares al año. Hay gente que vive solamente de los venenos y lamentablemente hoy por hoy prendemos el televisor y no vemos la televisión que vale la pena, porque incluso hay programas de televisión como Los Cazadores de Venenos que muestran justamente la profesión de esta gente que se dedica a eso. Entonces, por ejemplo, hay esta familia que tiene una mansión en el campo, tienen un Hammer H3 como vehículo y lo único que hacen, tienen mapificado en todo su territorio dónde están las víboras venenosas. Entonces, una vez al mes salen, capturan a las víboras, no las matan, las capturan y le hacen esto, le quitan el veneno. ¿Qué es el veneno? El interés. ¿Qué es la víbora? El capital. Y cada ml de veneno, la industria farmacéutica lo paga $25.000, un ml. ¿Y cuántos ml sacan al mes? Y alrededor de 50 ml. Saquen punta al lápiz y vayan sacando cuenta. Y después, ¿qué hacen con la víbora? La van y la dejan en el lugar donde la encontraron y le dicen, víborita, te queremos mucho, así que recupérate porque el mes que viene te volvemos a sacar veneno. ¿Y cuánto ganan? Y ganan $250.000 más o menos al mes. Solo con veneno. Ah, pero es que eso es complicado porque me puede morder la víbora. Y sí, tampoco, si la querían fácil, tampoco es así. Bueno, pero ahí lo tienen. Ahora, ¿por qué se gana tanto con esto? Porque ese veneno se diluye y se diluye para fabricar el suero antiofídico. Entonces, la industria farmacéutica con eso fabrica millones de dosis. Para la industria farmacéutica, pagar $25.000 por un ml es regalado, porque ellos ganan millones con eso. Y una dosis de suero antiofídico la cobran, ahí lo tienen, $150.000. Bien, ¿y qué más se saca del veneno? Medicamentos, como cuáles, como el captopril,
para los hipertensos. El que no lo sabía, se saca, aquí en Ecuador hay una víbora que le dicen de la cruz o X, víbora X. Bueno, Botrops jararaca es el nombre científico. De ese veneno, de la Botrops jararaca, se saca el captopril. Bien, y se sacan un montón de otros medicamentos también, como estamos viendo aquí. De las ranas, un montón también. Del sauce, ya lo dije. ¿Qué se saca del sauce? Les iba a contar una historia, la historia de Bayer les iba a contar, pero el tiempo ya se me acabó incluso. La aspirina, el medicamento más vendido del planeta Tierra, se saca. Bien, y los hongos, en la Amazonía es el paraíso de los hongos. ¿Y qué me dan en los hongos? Los hongos me dan ni más ni menos que los antibióticos. Alexander Fleming descubrió la penicilina, pero ¿quién la inventó? Los hongos, el penicillium. Y ahí lo tenemos, Alexander Fleming. No inventó, la descubrió. Y como el ser humano no es un ser inteligente, pobrecito, entonces nunca entiende lo que le dice el médico. Por eso crea resistencia bacteriana, porque nunca cumple los tratamientos. ¿Y eso qué implica? Que necesitamos cada vez más antibióticos nuevos. ¿Y dónde los encontramos? En la selva. Bien, bueno, pero ¿y eso en qué me beneficia a mí? Bueno, no es tan complicado. ¿Cómo funciona la industria farmacéutica? A través de las patentes. ¿Y de quién es la patente? Se aplica la ley de Rafael. ¿En qué consiste la ley de Rafael? Rafael, el primero que patenta para él. Así funciona. Entonces, el primero que llega a la oficina de patente, patenta. Así de sencillo. Bueno, y hoy resulta que, si bien el 80% de lo que compramos en la farmacia viene de la Amazonía, esos medicamentos son caros. ¿Por qué? Porque la patente no es nuestra, es de compañías internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros no investigamos. Por eso, no le echemos la culpa al otro, tengamos autocrítica. Nosotros no investigamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando vienen los etnobiólogos a buscar venenos, decirle, usted no entra a la Amazonía si no me firma este contrato. ¿Y qué dice el contrato? Lo que usted encuentre, lo que usted patente, el 10% es mío. El 10% es mío. Así de sencillo. Y simplemente me quedo con mi hectárea de selva y lo que surja, surja. Esto que estamos viendo aquí, para el que no lo sepa, esta arañita se llama Foneutria. Es la araña del platanal. ¿Y qué tiene que ver? Tiene uno de los venenos más potentes que existen. Pero ese veneno, bien diluido, la patente la tiene Pfeiffer, Laboratorios Pfeiffer. Porque ese veneno, bien diluido, es el Viagra 2. Y la gente mata a la araña y dice, no, esa araña hay que matarla, las arañas. Ajá. ¿Y cuánto dinero creen que va a ganar Pfeiffer con esta araña que está en todos los platanales aquí de Ecuador? Bueno, los escorpiones también. ¿Y no les gustan los venenos? Perfecto. Meliponicultura. ¿Qué es la meliponicultura? Por ignorancia, a los latinos se nos ocurrió que necesitábamos miel. Y en vez de hacer investigación, ¿qué hicimos? Lo que hacemos los latinos, plagiar, copy y paste. Entonces buscamos miel, abeja. Entonces, ¿y de dónde sacamos abeja? Hay que traerla. ¿De dónde? De Europa y de África. ¿En serio? Es, primero que nada, la miel de esa abeja es una porquería. Número 1. Número 2, no me crean en lo que yo estoy diciendo. Busquen en Google cuánta gente muere por picadura de abeja todos los años en Latinoamérica. ¿Y todo para qué? Para tener una miel
de mala calidad. Y encima somos tan ignorantes que después andamos diciendo, estas abejas, si se extinguen, nos vamos a extinguir todos. No, no es verdad. Si se extinguen esas abejas en Latinoamérica no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque nunca existieron en Latinoamérica, por eso. Pero nosotros tenemos abejas propias, se llaman meliponas, que tienen una miel de una calidad extraordinariamente superior y cuyo valor triplica el de la abeja europea. Son los polinizadores naturales y por si fuera poco, no pican, no tienen aguijón. Estas abejas son ecuatorianas. Con estas he trabajado yo en varios proyectos. Y las colmenas las pueden tener en su propia casa, porque no tiene peligro alguno. Acá tienen colmenas en casas del proyecto que yo estuve dirigiendo. Ahí tienen la miel. Y bueno, hay N productos más. Productos del monte, almendras, es el cacao. Hay lo que puede dar la Amazonía. Es para pasarse hablando horas, horas y horas. Y ya me pasé un montón, les pido mil disculpas, pero la carne de monte, porque me piden alternativas a la vaca, al ganado, por supuesto que la hay. El pillo, ahí lo tienen la alternativa. Ajá, ¿cuánto vale un kilo de carne vacuna hoy? Carne molida, no sé, el kilo creo que está en $5. El kilo, y la carne de pillo, ¿cuánto está? Los 100 gramos, $8. Entonces, ¿por qué vaca? ¿Y por qué no un animal amazónico? Bueno, podría pasarme horas explicando lo que se puede ganar con orquídeas, o sea, se puede hacer y he hecho esta experiencia in situ, la he hecho en Bolivia, y bueno, ¿la idea cuál es? La idea es que hay que repensar la Amazonía. Se puede utilizar absolutamente todo lo que tiene la Amazonía como capital, pero hay que aprender, número uno, a encontrarle el valor que tiene, porque todo lo que hay ahí tiene valor. Que nosotros no lo percibamos es otra cosa. Entonces, la ecología tiene que trabajar con la economía para aprovechar ese interés. Empezar a trabajar economías K y dejar de lado las R, porque las K le permiten a una familia vivir muy bien con 1 hectárea de terreno, pero hay que educar a esa familia para aprovechar sosteniblemente eso. Bien, les pido mil disculpas, me pasé y no terminé de mostrar todos los ejemplos que quería mostrar, pero creo que ha sido lo suficientemente motivadora para que ustedes investiguen por su cuenta y nos demos cuenta o empecemos a abrir los ojos de lo que implica realmente sostenibilidad y conservación de la naturaleza. Muchísimas gracias por su paciencia. Bien, muchas gracias a usted, estimado amigo Ricky Richard. Antes que nada, quiero felicitarle por su magnífica presentación que realmente nos ha hecho pensar sobre el Amazonas, sobre la importancia ecológica. Bien, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos por aquí una pregunta. ¿Qué usted recomienda? Santiago Quirós Fernández, Rector. Universidad Técnica de Manabí. 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 Santiago Quirós Fernández, Rector. Universidad